Gracias a usted porque está en sintonía de Canal 4, la mejor televisión. Pues don Alberto Mora ya viene en camino y nosotros pues me toca estarlo acompañando en breves instantes para hablar un poco sobre la economía, cómo está manejándose en torno a esta situación. Porque fíjese que mientras algunos comentan de que la economía está caída, fíjese que yo miro todo lo contrario. Los fines de semana, mira, establecimientos bastante llenos, la gente está haciendo sus compras, se está dinamizando el hecho de que ya viene también la época del amor y la amistad. Y qué bonito ver personas que están emprendiendo, personas que están de alguna manera incentivando y viendo que Nicaragua, gracias a Dios, está creciendo. ¿Y cómo crece? Crece con pueblos que trabajan, que se esfuerzan, de personas que creen inclusive en la economía de nuestro país. Leonardo Torres nos acompaña esta mañana porque también esto hay que celebrarlo porque muchos trabajadores ven con un gran optimismo, satisfacción, el incremento que se registró para el salario mínimo. Y uno dice, es una gran oportunidad. Mientras un grupito, hay unos cuantos miraban y no querían ni reunirse, no querían ni se presentaron los primeros días para la reunión del salario mínimo porque no quieren ver al pueblo que surja, no quieren ver a un pueblo que gane bien. De repente salen cuestionando algunas cosas, pero bueno, ya se hizo y ya se hizo gracias al esfuerzo que realiza nuestro gobierno, esas comisiones también que están encargadas de velar porque la economía de todos los nicaragüenses sea equitativa. Como repito, hay unos cuantos que no querían ni se sentaron a reunir y de repente comienzan a cuestionar, pero bueno, ahí van a quedarse ellos mordiéndose la lengua porque se realizó y se aplicó. Leonardo, buenos días, gracias por acompañarnos y sobre todo pues ver de alguna manera cómo nosotros nicaragüenses pues, nos sentimos satisfechos, más las partes de los trabajadores, que agradecemos a nuestro buen gobierno y también a parte de las empresas que sí realmente creen en este incremento de salario. Gracias, Rommel, por esa introducción y por hablar de estos temas importantes para el país, ¿no? Si vos te fijas en todas las encuestas, las que te gusten y las que no te gusten, lo que prevalece en todita es que el pueblo de Nicaragua está preocupado, le interesa, es su prioridad los temas económicos, los temas que tienen que ver con su trabajo, los temas que tienen que ver con su vida cotidiana, el llevar el pan a la mesa de sus casas. Esa es la prioridad del pueblo nicaragüense y vos lo ves en las encuestas, aunque algunos digan quizás no es prioridad. Definitivamente vos mencionás algo importante. Con un gran esfuerzo, fíjate, por segundo año consecutivo, después de 12 años que veníamos incrementando el salario mínimo, y la discusión no era que si había que incrementarlo o no, la discusión era cuánto, que si un dígito o dos dígitos, ¿no? Esa era la discusión. Y durante 10 años esa fue la discusión, y durante 10 años se incrementó el salario mínimo para nuestros trabajadores, colaboradores del sector empresarial, y se incrementó a tasas del 8, 8,5, casi 9%, y se mantuvo esa curva hasta pues el desastre que nos ocasionaron en la economía. Entonces, el año pasado, pues, bien sabes, no hubo incremento de salario mínimo, o sea, no había condiciones realmente para que se incrementara el salario mínimo y se mantuvo en cero, pues no hubo ningún incremento de salario mínimo y este fue un consenso entre los trabajadores, el gobierno y el sector empresarial. Y yo, el sector empresarial, si vos crees, es más cómodo, pues, no aumentar el salario, ¿no? Generalmente a ningún empresario le gusta aumentar salario excesivamente, ¿no? Pero al sector laboral, pues, que qué difícil fue para ellos decir, no vamos a solicitar, no vamos a negociar, no vamos o aceptaron, pues, de que no se incrementara el salario mínimo, aunque ellos querían que se incrementara el salario mínimo. Este año nos volvimos a sentar, y lo primero que yo dije fue lo siguiente: yo hubiera querido sentarme en otras condiciones económicas, ¿verdad?, del país, porque realmente uno se siente cómodo, pues, cuando llega a hablar de los números, cuando los números son azules, los números son positivos. Sin embargo, estamos en mejores condiciones, digan lo que digan, ¿verdad?, algunos, muy pocos, económicas que el año pasado. O sea, los indicadores eso nos lo dicen, ¿no? Ahí están los números. Pasa que algunos los leen al revés, pero ahí están los números. Los lean a su conveniencia. A su conveniencia para hacer su propaganda típica y su politiquería a base de la economía. Pero entonces la discusión fue, ok, si nosotros tuvimos un 6,13% de inflación al cierre del 2019,
Si nosotros tuvimos y se utilizó como base legal para la proyección del presupuesto general de la República 2020 el 3,5 negativo, pues esos dos indicadores teníamos que tomarlos en cuenta nosotros para el tema del salario mínimo. Sin embargo, CONIMI-PYME adicionalmente en su planteamiento, en su discusión, en las negociaciones que tuvimos en la mesa, vimos dos variables más. Vimos que el deslizamiento se había reducido del 5 al 3%, o sea, el deslizamiento máximo de la moneda Córdoba con relación al dólar es 3% al año. No puede ser más, porque eso está fijo, impuesto por el Banco Central. ¿Ok? Dijimos nosotros, ese es el máximo, 3% de la pérdida del poder del Córdoba. ¿Ok? Después vimos, si bien es cierto, que la canasta básica, que es de 53 productos para 4 agentes, etcétera, 4 personas, etcétera, el incremento había sido del 5,33%. Ese había sido el incremento de 2019 con relación al 2018. Entonces dijimos, ahí tenemos esas 4 variables que nos indicaron esto. En las reuniones en la asamblea con CONIMI-PYME fue una larga discusión este tema. Nosotros habíamos llegado a un número, habíamos dicho 1,5 para las MIPYME y 2% para el resto de sectores del sector empresarial. Pero después con el indicador menos 3,5, 6,13 nos daba 2,63. Ese era el mínimo. Ese es el mínimo de ley, además. Entonces no podíamos estar por debajo del mínimo de ley, ¿no? Eso yo estoy clarísimo de eso. Pero bueno, siempre hemos discutido nosotros en CONIMI-PYME y hemos planteado a la mesa de salario mínimo que se ha diferenciado el salario. Porque es que sí tiene que ser. Claro, si tuviéramos una cifra por encima del mínimo legal. O sea, el mínimo es 2,63. Por abajo no hay manera. Por encima vos podés subir lo que querrás. Entonces, la última propuesta que presentó CONIMI-PYME fue 2% para las MIPYME, 2,63 para el resto de sectores económicos. Inclusive, yo consulté con algunos empresarios grandes en el sentido de esto, cómo lo sentían ellos, y realmente ellos no lo miraban mal. Pues 2,63 me dicen, no, es manejable. Más que eso nos puede complicar. Además que siempre el argumento nuestro ha sido, el sector de la gran empresa solo como el 12% está en salario mínimo. El Estado también tiene pocos trabajadores en salario mínimo. El peso fundamental del salario mínimo radica en la micro y pequeña empresa, que esos sí están más en salario mínimo. O sea, la gran masa de trabajadores que iban a verse afectados positivo o negativamente con incremento o no incremento de salario mínimo eran esos trabajadores nuestros. Y las empresas que iban a tener que aumentar sus costos laborales, sus costos de planilla, etcétera, eran las nuestras. Por eso nosotros planteamos una diferenciación. Pero en el marco de la negociación, que no fue fácil, no te crees que uno llega a pasear a una mesa, fue difícil por la presión sindical que había ahí. Habían propuestas de 5 o 6%. Había propuestas del campo del 2% por encima de lo que se aprobara. Eso fue difícil porque el sector campesino viene empujando la economía de este país, el sector agropecuario. Y ellos querían que se les aumentara un 2 por arriba de lo que se aprobara. O sea, que si aprobáramos un 2,63, hubiera sido 4,63 para el campo. No fue fácil convencerlos a ellos que se dieran esa posición, ¿verdad? Yo creo que también en este caso, Leonardo, tenía que ver un poco el hecho de saber cómo, o sea, el año pasado se tranquilizaron y dijeron, bueno, sabemos cómo está la situación. Sí. Este año fue como, vamos a aceptarlo porque sí miramos la necesidad de poderlo hacer. Pero claro, en este caso también es ser convincente de que las cosas van a mejorar con este 2,63%. Claro, definitivamente. Es un paso adelante. Peor es tener algo a no tener nada. Es un buen paso, es un aporte que se está haciendo a la economía de los trabajadores. Perfecto. Vamos a hacer una pequeña pausa comercial. Es interesante saber un poco más sobre esto, los cambios y sobre todo cómo va avanzando y los buenos resultados que puede tener la economía con esta aprobación del salario mínimo. Voy a hacer una pausa y enseguida regresamos porque me están preguntando por don Alberto Mora. Ya se encuentra por acá. Sí, me le hace falta a la gente, sí, Alberto. No sé por qué. Pues si estábamos tranquilos, no sé por qué. No, bueno, pero bueno, esto le corresponde a don Alberto. Voy a hacer una pequeña pausa y enseguida regresamos con mucho más de La Revista en Vivo.
Y continuamos, amigos de televidentes, y le damos las gracias a Rommel, 2 choquecitos, Leonardo, ahí, ya sabes, en lugares neurálgicos y la cosa se complica. Uno de ellos en el paso de nivel de la Centroamérica, terrible, hermanito. Pero bueno, bienvenido, hermano, y gracias a Rommel que me estaba cubriendo estos minutos. Hablabas un poco del salario mínimo y explicabas la fórmula, Leonardo, sí. Porque yo he visto que algunos, como decía Rommel, algunos estaban señalando, criticando. Y a mí me da risa porque leí un... Bueno, que te da risa, porque esos no son empresarios. Lo que no, son empleados, representantes de empresarios. Empleados, deberían estar felices por cualquier trabajador debería estar feliz por algún incremento. No, pero yo lo que vi es a un señor de estos voceros de los empresarios en la Alianza Cívica que se reía. Y yo me recuerdo, y usted lo debe saber, que cuando el COSEP estaba negociando, ¿verdad? Decían que 1% los quebraba, ¿te acordás? Que no podían dar más porque el 1% quebraba todas las empresas. Y ahora que representa a los empresarios también sale con semejante payasada. Yo digo, esto que se pongan de acuerdo porque esto es como lo del Salvador, ¿verdad? Que no quería dejar de mencionarlo. Claro. Mira lo que dicen, ¿ves? Bukele le dice, da plazo militar a legisladores. Aquí no hay respeto a los poderes del Estado. Aquí tengo la conformación de la Asamblea Legislativa de El Salvador. Lo que pasa es que el tipo no tiene la mayoría y se quiere imponer. Pero aquí no hay a que valga, aquí no estoy respetando el balance de los poderes, porque Bukele es amigo, pues ya saben de quién. Sí. O sea... Vos viste las declaraciones que dio Almagro, lamentables esas declaraciones. Sí. Cuando sabe que el equilibrio de poder es básico, claro, la democracia. Claro. Eso es para cualquier estudiante cosas de relaciones internacionales. No, pero a mí me da, o sea, es que son cínicos, hay un cinismo tremendo. Disculpame que te meta esto, Leonardo, pero sé que vos también estás en eso, ¿no? No podés vos militarizar una Asamblea Nacional, que es un poder del Estado en cualquier parte del mundo, ¿no? Y hay que decirlo también. Eso sería un escándalo extraordinario, eso es como un golpe de Estado. Y eso es lo que hizo hacer... golpe parlamentario. Eso es lo que hizo hacer el inútil presidente Bolaño. Y el jefe del ejército en aquel entonces se le paró y le dijo que no iba a meterse ahí, pues. ¿Verdad? Como que la creo yo. Sí. Pero bueno, hablando de esto del salario mínimo, es una fórmula la que explicabas. Sí, es la ley de salario mínimo 623 establece que vos vas a utilizar 2 indicadores como parámetros fundamentales, ¿no? Vas a utilizar la tasa de inflación y vas a utilizar la tasa también o el índice de crecimiento económico. Cuando los crecimientos económicos eran positivos, pero lógicamente los salarios mínimos legales pues igual eran positivos y llegamos hasta tener un 8,5, etcétera, ¿no? Claro. Pero cuando tenés una tasa de crecimiento, no de crecimiento, de menos 3,5 y lo sumas aritméticamente con más 6,13, eso te da 2,63, no hay vuelta para atrás. De acuerdo a la ley, ese debe ser el salario mínimo. Vos podés incrementar más si querés en la mesa de negociación, menos no lo podés hacer porque no puede estar por debajo de la ley. Entonces hizo un gran esfuerzo, realmente, ¿verdad?, por llegar a ese número. El sector del campo, como yo le decía a Rommel, pues tuvo que ceder su posición de aumentar 2% por encima de lo que se aprobara. Nosotros cedimos a la hora de la negociación en que no fuera diferenciado el salario mínimo y que fuera de un solo, además. Claro. Vos sabés que siempre lo partíamos, sí, 6 meses, 6 meses. Ahora no, ahora el 263 para todo el año. Arranca a partir del 1 de marzo. Ya a partir del 1 de marzo, los trabajadores tienen que recibir sus 263 más de su salario, igual los pensionados, ¿verdad? Las pensiones del INSS, todo eso se mueve en función de eso. Y también pues se mueve, en el sector empresarial no deja de moverse la escala de salario, porque cuando vos, por ejemplo, le aumentás 263 a alguien, ¿no?, y lo tenés muy cerca salarialmente, lo pegás al salario. Entonces tenés que mantener tu estructura salarial, tenés que subirle al otro un poco más para mantener la diferenciación, ¿no?, de los salarios en función de los cargos, ¿verdad? Pero escuché a algunos a ellos que, puchica, mano. En primer lugar no son empresarios, porque los empresarios estaban de acuerdo, pues los grandotes, en que 263 pues es aceptable, es manejable. Sí. Pero salieron otros ahí, voceros de ellos, que yo no entiendo, como vos decís, que no se ponen de acuerdo. Sí. En privado te dicen una cosa, ¿verdad?, que está bueno, más de eso no aguantamos, vamos a saber cómo estamos, la situación económica. Yo insistí con ellos, con estos señores de la gran empresa, que aunque no llegaran a sentarse, porque es un problema de ellos que no llegan a sentarse, les dije que además sentía que era una falta de respeto, además eso, porque la mesa es tripartita, la mesa no es del gobierno.
Este es el gobierno, pero el gobierno es un actor nada más. Sí, después están los Están trabajadores. los sindicatos, pero son los sindicatos de sus trabajadores, ¿me entendés? De sus empresas de construcción, de sus empresas de zona franca, de sus empresas de la industria. Ahí estaban los sindicatos de sus empresas. Y estábamos nosotros también, que somos parte del sector privado. Claro. Entonces les dije yo, me falta el respeto a esa, porque es una mesa tripartita, ¿no? Eso manda la OIT, eso manda la OIE, la mesa tripartita. Bueno, es decisiones equivocadas que ellos toman, que lo sigan tomando. Pero tampoco hicieron lo que nosotros les dijimos, les solicitamos, les sugerimos. Envíen sus propuestas, pues no lleguen, manden sus propuestas. Claro. Pues para ver cómo estaban preocupados por los trabajadores, ¿verdad? Entonces, bueno, había que mandar una propuesta. Que estaban preocupados por los trabajadores. Sí, porque hicieron una propuesta. Si vos viste, antes de la negociación de salario mínimo, ellos hacen una propuesta de subir el techo del IR. Sí, claro. ¿Entendés? Para que le toque a otro. Pues. Le toca a otro, claro, así es fácil, ¿no? Pero no lo acompañaron de un incremento de salario mínimo desde el lado empresarial. Eso hubiera sido bueno. O sea, las dos cosas. No, yo esperaba que dijeran, le vamos a subir a los trabajadores 10%. No para decir, no, ya hay el Estado, sino ni un 1%. Pidiendo para el otro. Eso es como cuando hacen colectas. que el Estado pagara. No, pues. Ese es como cuando hacen los bancos que le vamos a regalar a tal... ¿cómo se llama? Fundación, tanto real. Y le piden a los tarjetavientes, dóneme 100, así es fácil andar regalando reales lo que no es tuyo. No, además se deduce del IR, pues, además, hasta el 10% para todas esas fundaciones y donaciones. Pero bueno, el tema es... Pero bueno, ya se aprobó, Bien, pues. El año pasado los trabajadores pusieron el lomo y dijeron, no vamos a aceptar nada. Pues así decimos como buenos nicaragüenses. No. Y fíjate que difícil para los sindicalistas eso, ¿viste? Claro, porque hay presión de los trabajadores. Mira, hermano, no hay nada. Y este año había presión bastante de los trabajadores. Y otro tema que nosotros argumentamos, hombre, para que darles elementos a la comunidad, a la sociedad, al pueblo nicaragüense, era que teníamos que atender el tema del consumo, ¿verdad? Incentivar el consumo en algunas medidas. Porque realmente el consumo, ¿verdad? Vos sabés que se redujo y en la medida en que vos apoyás o fortaleces el poder adquisitivo, pues tenés más consumo. Claro, ¿y quién se beneficia con mayor consumo? El empresario. ¿Quién más, hermano? Claro. O sea, que esto no sé qué les pasa. Claro. Pero es adrede, es por el discurso, la narrativa. Tienen que ser esa narrativa. Sí, aunque vaya en contra de la lógica elemental, ¿no? Del sector empresarial y de sus gremiados empresarios, además. Entonces, lógicamente, vos aumentás el consumo, pues lógicamente vendes más, ganas más. Eso es así. Y en un momento en que tenés presión fiscal, haces una propuesta de que el fisco deje de percibir a asalariados que perciben salarios que no son mínimos. Eso es menos escuela, menos educación, menos salud. Pesos. Pero es que eso no beneficia al que gana 11,000 pesos, 12,000 pesos, que no es todo el mundo, ¿verdad? Claro. Eso beneficia a los que ganan más de eso. O sea, un aumento del techo era beneficiar a la gente que ganara 15,000 pesos, 14,000 pesos, pues, que no es el salario mínimo. Pues el salario mínimo no es el salario mínimo, va por 7,000 pesos el más alto, hermano. Porque es salario mínimo legal. Pero bueno, se aprobó un solo tanto, como decimos nosotros, ¿verdad? Porque bueno, era muy poco como para partirlo en dos, sería el colmo, que le va a poner 1 y pico, pues. Y lo otro, además, que fuera parejo para todos. Y ahí asumimos nosotros nuestra responsabilidad y nuestro aporte. Yo dije, bueno, hombre, ellos también van a... Claro, por lo menos dijeron que lo iban a cumplir, pero tienen que cumplir porque es ley, ¿no? El salario mínimo es una ley. Eso no queda opción tuya, que si querés o no querés cumplirlo. Y recordar que es lo mínimo que le puedes pagar a alguien. No es que es el salario, es el mínimo. En todas partes del mundo existe. Entonces, creo que eso fue un gran apoyo. Inclusive el Estado va a tener que desembolsar también, ¿verdad? 263 más de la planilla para cubrir a su gente que estaba por debajo del salario mínimo. Todos nosotros. Que es muy poco, imagino, en el Estado. Para el Estado es poco. No, que el Estado es muy poco la gente que tiene salario mínimo. No, exactamente. Y para la gran empresa como el 12%, hermano. Yo no sé por qué gritan tanto. Si el problema es de nosotros. La micro y pequeña empresa sí está en salario mínimo en su mayoría. Pero bueno, ahí está aprobado, vemos un buen resultado y no es correcto que se haga mofa
de los trabajadores. Eso sí es correcto, puede ser reírse de los trabajadores. Ahora, es una burla. Claro. Entonces, ¿por qué no dijeron ellos? Bueno, no le subamos el 12.63, subamos el 5. Sí, claro, subamos el 6. Qué bien. Dios, hermano. Nosotros vamos a por nuestra parte, vamos. Si hubiera armado un bochincho. Pero mira, ¿cómo cerraron y cuál es la perspectiva para este año, Leonardo? Fíjate que a pesar de todo, gracias a Dios vamos caminando en buen ritmo. Inclusive fuera de cálculos nuestros, de cálculos conservadores nuestros. Fíjate que turismo que nosotros no teníamos nuestras expectativas, pero no muy cifradas, pero no muy altas. Nosotros cerramos muy bien en turismo, o sea, en turismo receptivo tuvimos casi 1.300.000 turistas, más o menos, 1.200.000 y pico mil, casi 1.300.000 turistas que vinieron al país, sin meter los cruceristas. Claro. 75 cruceros vinieron en la temporada anterior. Eso es una cifra importante, ¿no? Claro, el peso del turismo está en Centroamérica, 75% y pico. O sea, 7 y pico de turistas de cada día son de Centroamérica. No vienen de otro lado, pues. Y así ha sido. Si en los buenos tiempos era 60, ahorita subió un poco. Y de Norteamérica en los buenos tiempos eran 25%, ahorita estamos como en 16%, ¿no? De Norteamérica. De Europa siempre hemos estado igual. No llegamos al 4% casi nunca de turistas que recibimos nosotros. Por el problema de conectividad que tiene Nicaragua, pues, en los vuelos de Europa para acá, etcétera. Y lo otro importante, bueno, la realidad del turismo es que la mayor cantidad viene por vía terrestre, porque es Centroamérica. Estamos esperando las cifras en dólares, ¿verdad? Los cálculos que ha hecho Cantur, nosotros, es que pudiéramos andar rozando los 600 millones de dólares. Tal vez no lleguemos a los 600, pero rozándolo vamos a andar. Y eso sería una cifra superior a la del 2018, que anduvimos en 540 y pico millones de dólares. Entonces, en todo caso, vamos a tener un crecimiento. Sí, bueno, pero generábamos como hacen algunos salvajes, ¿verdad? Es que eran 840 millones. Eso es historia pasada y ya no tiene sentido aquí. Es más bien como si vamos creciendo o vamos decreciendo. Y si vos vas creciendo, Alberto, vas bien, vas en la ruta correcta. Lo peor es que vayas decreciendo. Como unos economistas, colegas míos, yo no sé qué les pasa. La narrativa, pues, es la narrativa. No es que no sepan, es la narrativa. Esto es clarísimo que saben de estos temas. ¡Qué barbaridad! Vamos a caer 3.5, 4%. Bueno, le digo yo, es increíble. En el 2020 vamos a caer el 1%, vamos a seguir cayendo, 3 años consecutivos cayendo en la economía. Entonces digo yo, hombre, el 1 menos el 1 menos el 4, por ponerle que cerremos con el menos el 4 en el 2019, menos 3,8, hombre, vamos en la ruta correcta y en el 2020 vamos a caer mucho menos nosotros. Y lo dicen los organismos internacionales, pues, los más pesimistas lo dicen, ¿verdad? Que la caída en el 2020 va a ser mucho menor, casi más abajo del 50% de lo que caiga o lo que cayó, o la cifra oficial que se cierre el 2019. Porque ves los sectores, vos ves exportaciones, vos has tenido aquí han circulado ministros dando cifras oficiales, etcétera, y cómo las exportaciones se comportaron, ¿verdad? La zona franca empujando, ¿verdad? Con crecimientos de 7%, el régimen, generando empleo, nueva zona franca, porque algunos dicen, no, es que nadie está invirtiendo en Nicaragua, ahí está Santa María vendiendo 9 tanjados, pues, que vendió, que algunos son de $500,000, pues, entonces yo no sé, pues. Y los que vinieron a comprar aquí sí que son honditos, ¿verdad? Y ahorita anunciaron que van a construir otros más, que era donde era el Barlovento. Claro, era San Juan del Sur. San Juan del Sur, pues. Claro. O sea, se está moviendo el sector turismo, eso es turismo, ¿verdad? Pero igual hay otras inversiones que hemos visto nosotros, ¿verdad? Pequeños hoteles y hoteles grandes también que hacen sus inversiones. Ya el sector inmobiliario también empieza a hacer inversiones. Entonces yo no sé dónde viven esto. Porque las inversiones están caminando, o sea, ya los bancos empiezan a soltar el crédito, porque ese es el negocio de los bancos, soltar crédito, pues, no es otro. Y ves vos ya que se empiezan a generar nuevas inversiones de capital nacional y de capital extranjero. Entonces lo que ves vos en la economía, claro,
hay mucho por hacer, el colmo, pues hay mucho por hacer para poder realmente enderezar la cifra que nosotros veníamos con buen suceso empujando. Pero como Dios sabe lo que hace para nosotros los creyentes, sabemos eso. Dios sabe lo que hace, cuándo lo hace, cómo lo hace y dónde lo hace. Entonces nosotros creemos de que esto sirvió para reacomodar la economía. Hoy en día, tal vez si no hubiera pasado ese desastre, no estuviéramos hablando de economía creativa hoy en día. Hoy estamos hablando de economía creativa. Y no es hablando de economía creativa, implementando economía creativa. Un modelo inclusivo, no como el anterior, que era totalmente excluyente. Un modelo que se basa en la persona, en el pequeño, en el empresario. Y no importa que sea pequeño o grande la empresa, porque los empresarios ni son pequeños ni son grandes, son las empresas. En tecnología, que es básica para nosotros, nosotros tenemos un rezago tecnológico extraordinario, y este modelo se basa en tecnología. A usar la tecnología, a usar el e-commerce, a usar el e-tech, etcétera. Usar la tecnología para el desarrollo de las actividades empresariales y mejorar la productividad que tanto necesitamos en la economía de este país. Pero también se basa en emprendedurismo. O sea, hacer cosas, es que ser emprendedor, buscar cómo hacer cosas nuevas, como estás viendo vos, en Managua y en el resto del país. Mucha gente innovando, mucha gente emprendiendo, nuevos negocios que antes vos no se te ocurría que podían existir. Ahí están, empujando la economía. Entonces, este modelo de economía creativa, que no es un modelo excluyente, no excluye a la gran empresa, por supuesto que no, y se basa fundamentalmente en estos esquemas, es gracias a que estos últimos 2 años venimos empujando la economía y está dando resultados. Porque algunos decían, uy, esa economía no se va a levantar por ese esquema. Por esto, la economía de fritanga, dicen algunos salvajes, ¿verdad? De eso. Que se creen los millonarios, ¿verdad? Vendiendo pollo. Dice. Sí, pero tampoco han sido millonarios ni tienen empresas, ¿verdad? Por eso yo le decía. Son empleados de los empresarios. Yo le decía un día a Pastrán, que estaba aquí, hombre, dame un millonario en esos que están ahí hablando. Ninguno tiene $1 millón en sus haberes. No, ojalá que lo tuviera, pues. Pero, bueno, está bien, pues, si tienen derecho. Pues, pero no, pues. Entonces la economía, Alberto, va caminando, va en buen suceso. Ya son pocos, gracias a Dios, son pocos los de la narrativa negativa, ¿verdad? Cuestionando o lesionando la imagen país. Todavía hay sus 4 locos, ¿verdad? Pero ya no les hacen caso afuera, en el exterior. Ahí pegan 4 gritos. Lo peor que hacen, digo yo, es hablar en contra de tu patria. Eso es antinatura, eso. Y eso no podés vos hacer eso. Es como que hables en contra de tu mamá. Prácticamente, pues, si el país es tu país, es donde vos vivís, donde viven tus generaciones, vivieron tus abuelos, tus bisabuelos, van a vivir tus hijos, pues a menos que no vivas aquí, ¿verdad? Vivas en otro lado, entonces esta no es tu patria, ¿verdad? Será otra. Y a lo mejor por eso es que hablan algunos, porque o sea, esta no es la patria de ellos, claro. Pero esta es la patria de nosotros. Entonces no puedes agarrar ni la bandera de nosotros porque no es tu patria, ni dañar la imagen del país. Amén de que pueda tener diferencias de las que vos querrás. Que eso es normal, tener diferencias, ¿verdad? Hay que respetarlas. Cada quien que haga o diga lo que quiera y responda por sus acciones. Entonces realmente vemos un país que va caminando, un país que va empujando, un país en donde ya seguimos con las revistas internacionales, noticias internacionales, posicionando a Nicaragua como destino turístico. Y no es que estoy diciendo yo, porque esto me vuelan pija. A mí me dice que este Leonardo parece que vive en la luna, porque dice que todo está pijudo. No, yo debería estar mejor. Claro que mucho mejor. No, todavía tenemos un desempleo alto. Recordad que hicimos un gran esfuerzo al cierre del 2019 con más de 50,000 empleos nuevos. Claro. Pero tenemos un desfase. Si fueron 200 y pico mil empleos perdidos, hay mucha gente todavía sin empleo. Entonces, vamos bien, vamos caminando bien, se están sumando cada día más empresarios importantes, incluyendo grandes empresarios. Para algunos que dicen cuentos, pues, no, si yo los encuentro ahí en las vainas y vos los ves además haciendo negocios. Ninguno ha cerrado. Ninguno ha cerrado, ninguno detuvo esos proyectos también. No, ninguno. Millonarios que no se detuvieron. No. Y de ellos mismos. Me hicieron como, le metieron el clutch un poquito, pero después le metieron primero. Sabía que perdían más. Porque que si no, empresarios que no trabajan no ganan, y si no ganan están fregados. Vamos a ir a la pausa y ya regresamos con Leonardo, ¿verdad? ¿Cuáles son también esas oportunidades que puede representar para usted que nos está viendo esta mañana? Ya volvemos.
Estamos en una temporada alta, le podemos llamar, ¿verdad? Para el turismo, así. Estamos entrando. Ricardo. Ya. Estamos entrando. Vamos a Semana Santa. Que podría ser, digamos, la evaluación de la Semana Santa anterior no estaba mal en relación a lo que habíamos tenido también en 2018. Pero ¿cuál es la perspectiva para esta? Este es nuestro diciembre, como decimos en la industria turística, ¿no? Es nuestro diciembre. Porque Semana Santa es el punto más alto que nosotros tenemos. Yo veo buenas señales. Vi bien el Campeonato Nacional de Surf. Veo mencionado Nicaragua, sonando Nicaragua, ¿no? Más ahora con este muchacho que se va a cruzar el volcán Masaya, que ojalá no le pase nada, pues por lo que sucedió con su padre, pues. Ajá. Que ha estado sonando en todo el mundo, pues, porque esa es una hazaña que él no ha hecho, algo que él no ha hecho en el pasado, ¿no? Pero bueno, Semana Santa es el punto más alto de la industria y Nicaragua tiene una serie de ofertas turísticas de diferentes tipos, ¿no? Es el país que más ofertas turísticas tiene, que es diversificada. Tiene sol y playa, tiene turismo vivencial, tiene reservas silvestres privadas, tiene turismo cultural, tienes una serie de ofertas que realiza este país y que además hace poco viste una nota internacional, ¿verdad?, donde nos coloca Nicaragua, pese a que otros dicen, yo por eso digo no sé dónde viven, que Nicaragua es el país más seguro de la región. Sigue siendo el país más seguro. Y es que vos lo ves con la gente que vos traes. Yo traigo empresarios y se asustan aquí, hermano. ¿Cómo andan? Tranquilos, hermano. No necesitan dar escoltas, no necesitan dar... se quedan asustados los guatemaltecos, amigos míos. Leonardo, pero ese tu carro no es blindado. ¿Y cómo, no, Freddy, cómo haces vos? No, hombre, le digo, aquí nadie anda en el blindado, jodido. Ojalá, fíjate vos, hermano, nosotros tenemos que invertir miles de dólares mensuales en seguridad. Claro. Este país es súper seguro. No, inclusive ellos mismos se mueven a cualquier sitio. Si quieren trasladarse a vivir aquí. Ahí pasan las fotos y todo. Sí. Los que andan ganando y ahí andan disfrutando de la Andan en sus chalecos, antibalas, se sienten cómodos, los hijos no necesitan andar con escolta. Igual los salvadoreños, tengo algunos intereses de negocio con ellos. Asustados los salvadoreños también, porque hay mucha inseguridad en El Salvador, ¿verdad? Mi segunda patria también tiene sus complicaciones. En Costa Rica no crea que es tan fácil la cosa. Sí, claro. Entonces realmente en Nicaragua es tranquilo. Vos te movés en la noche aquí y no ves ningún problema. Pues sicariatos y cosas, y esas cosas que lo ves, secuestros, robaderas, asaltos, qué sé yo, más normal. Hay sus problemas, claro, desde luego, como todo. Como que hay en toda ciudad, si estamos hablando de 6 millones de habitantes, hermano. Sí, claro. Y cuando tenés 100 y pico mil desempleados, pues se te puede incrementar esa tasa. Pero sin embargo, Nicaragua sigue siendo un país seguro. Otra variable que a Nachecami no le gusta que hable de eso, pero es que es cierto. Nicaragua es barato, hombre. No le gusta que diga. No le gusta que sea barato. No, es que no digamos que es barato Nicaragua. ¿Cómo no? Es que es barato. El dólar turístico de Nicaragua rinde más, pues, pongámosle, para no poner que es barato. Sí, comparado con Costa Rica. Vos te vas, hermano, es prohibitivo ahí, ¿oíste? Claro. Es prohibitivo. El plato de comida que allá te comes, aquí te lo comes mucho más barato. La cerveza, el ron, lo que vos querrás, la discoteca, el paseo que vas a hacer. Realmente Nicaragua se sigue manteniendo un 30-25% más bajo el dólar turístico que el resto de la región centroamericana. Y te lo dicen los turistas. ¿Cómo les rinde el dólar a ellos aquí? Claro, claro. Una langosta aquí, hermano, Sí, es baratísimo en cualquier lado, hermano, listate, $100, pues. Pero aquí no. Y fresca, y buen pescado, y la gastronomía de nosotros es extraordinaria. Nicaragua tiene excelente gastronomía. Entonces vos ves orden también en los municipios. Eso ayuda mucho. Claro. Parece mentira, nosotros vendemos la limpieza, carretera. los parques, los vendemos mucho nosotros, hermano. La gente se queda asustada. Los ticos se quedan asustados. Que tuviéramos esos parques, no se fían ustedes, pídanselo al presidente de ustedes. Llévense fotos de aquí, pónganles de ejemplo. Porque lo bonito que son, porque son de primer nivel, ¿no? Ellos pensaban ver los parques viejos, aquellos de hierro, aquellos chinos, ¿te acordás? Que te capaz de matar ahí cada vez que te pegaba el chino, porque era de hierro, una plataforma. Es con lo que creciste, ¿oíste? Así, no, así crecimos nosotros, pues, pero fíjate qué bonito. Vos vas a esos parques, es extraordinario. Claro. No le tienen que pedir nada, hermano, a los parques del primer mundo.
Estamos claros. Bien bonito. Entonces, eso es parte de la imagen del país. Lógicamente nos hace falta, pues todavía el tema de la basura, otros temas que nos harán falta, pero realmente están todas las condiciones dadas para que esta Semana Santa sea mejor que la anterior y generemos nosotros más divisas, generemos más llegada de turistas. Solo lo único que nos está pegando ahorita, que estoy hablando con los bancos, algunos bancos ya dieron algunas señales, es financiar capital de trabajo para Semana Santa. La gente necesita comprar, necesita remozar sus locales, ¿verdad? Darle sus pintaditas, sus arregladitas, los baños, nada. Y eso necesita capital de trabajo la gente. Y el año pasado no hubo. Y esa gente se tuvo que financiar, pero ya no tiene capacidad de financiamiento. Entonces, estamos haciendo gestiones pues, con algunas microfinancieras, con algunos bancos, para que empiecen a soltar el crédito ya, porque Semana Santa es en marzo. Esta Semana Santa es antes. Entonces, si resolvemos ese problema de crédito, creo que van a haber las condiciones necesarias, pero sobre todo en los otros rubros también, porque el tema, estamos hablando de turismo, pero estamos hablando de la producción del sector agropecuario. Claro. La pequeña y mediana producción agropecuaria también se prepara, ¿verdad? Se prepara para, ¿sabes? Generalmente para la primera, antes de que venga la lluvia, hay que prepararse, sacar la producción de café, etcétera. Entonces vemos nosotros que la economía está fluyendo, la economía está caminando. Tenemos que seguir enfocados nosotros en este tema económico, mientras, gracias a Dios, muy pocos ya nos dicen que la economía no es importante. Ahora todos dicen que la economía sí es importante. Y yo le decía a Rommel, antes que vos vinieras, en todas las encuestas, las que te gustan a vos y las que no te gustan, porque algunas no te gustan a vos, claro. El primer tema que pone la población es la situación económica, el trabajo. Entonces, quiere decir que el pueblo de Nicaragua está valorando esto. Está valorando el esfuerzo que se hace para generar plazas de empleo, está valorando el esfuerzo que se hace para la salud, para cómo impactarle menos a la gente en la bolsa, pues. Porque vos ves la atención médica, y no es que yo esté haciendo propaganda aquí, porque yo no soy propagandista del gobierno, ni mucho menos. Claro. Pero yo lo veo, tal vez yo no voy, pues, o no vas, pues, pero yo lo veo, los hospitales, hermano, bonitos, cómo están, y veo la información que pasan, que están mejorando los laboratorios, lo que están mejorando las instalaciones de los hospitales. Claro, hay limitaciones todavía, pero ves que la gente se está vacunando. Cuando le pusieron ahorita, me ahorré, ahí sí me ahorré yo, pues tengo que ser honesto, me ahorré como $60 en la vacuna contra la influenza. Eso me costaba anualmente esa vacuna, ¿viste? Alguien me iban pela. No fui al centro de salud, hermano. Gratis me pusieron mi vacuna contra la influenza porque ahora Nicaragua produce esa vacuna. Y vacunaron a medio mundo, mano. Vacunaron a todos los pensionados. Iban a los ministerios de las empresas, vacunaron a la gente gratis. Me dijeron a mí, si quiere llegamos a donde ustedes a vacunarlo. O sea, $60 por cabeza. Se mueve, sí. Pero hermano, $60 por cabeza, ¿cuánto es eso? Se le acabó el negocio pues a algunos pues, con esas vacunas contra la influenza, que es para prevenir la gripe, pues, para que te golpee menos la gripe. Pero así hay un montón de actos y de acciones que se vienen realizando en Nicaragua, y yo debo reconocer, pues, no me canso de hacerlo, a las micro, pequeñas y medianas empresas que nunca han dicho no. Claro, pues, se quejan, pues es normal, ¿no? Los costos nos están golpeando bastante. Claro. El costo energético es violentísimo para nosotros, más del 20%, nos está golpeando la factura de energía. Fluctúa un poquito hacia abajo este mes de enero, gracias a Dios, porque diciembre generalmente es muy alto. Claro que hay aumento de costos, claro que hay dificultades para el sector nuestro, para algunos sectores económicos más que para otros. Vamos a trabajar ya con el sector de cobre y calzado, preparando los planes de próximo año que tienen que ver con calzado para los niños, etcétera. Igual con el sector de mochilas, también lo vamos a hacer, preparándonos. ¿Cuántas mochilas se distribuyeron? Más de 1.200.000. ¿Sabes lo que es eso? Entonces, y en situaciones de estrés fiscal, ¿verdad? Que el Estado no tiene recursos. Si tuviera recursos sería mejor. Entonces yo creo de que todos los nicaragüenses tenemos que hacer nuestro esfuerzo, Alberto. Yo creo que fíjate que hoy que vengo aquí a tu programa,
hemos hablado muy poco de las cosas negativas que tanto se ven en los medios, porque como que ya no tienen, ¿será que ya no tienen insumos? Se les está terminando los insumos. Sí, lo que pasa es que mentir es una tarea a veces difícil. Como decía Goebbels, ¿verdad? Que una mentira a mil veces se convierte en verdad, pero les ha costado mucho. Poco, fíjate que ya no... Es que ya no cala en la gente. Lo que es evidente no lo puedes negar, pues. Y entonces estos se encargan, quieren negar lo que es evidente y está a la vista de todos, ¿me explico? Ya el mismo sector, los mismos agremiados, los mismos empresarios, no las cúpulas empresariales, los empresarios, ya se sienten incómodos con los gremios empresariales que siguen con esa narrativa y que no están preocupados, hermano, por echar a andar a los partidos políticos, hombre, ya. Pues sí, es cierto. A propósito de una buena noticia, yo vi 2 bancos, no es cierto, que ya están prestando para las casas. Sí, por eso te decía, el crédito hipotecario. Con la Cámara. Y están negociando abajo del 12, fíjate la tasa. Abajo del 12, sí, abajo del 12, que está bien, para crédito hipotecario. Pues hay 2 bancos que ya están desde hace rato soltando recursos, ¿verdad? Para el sector hipotecario, pues para las casas, pues. Y entonces eso le da opciones a la gente también de obtener algunas viviendas, pues en términos concesionales, fuera de las miles de viviendas que se están entregando, pues para la gente pobre, pues, que son los programas estos que creo que la gente paga una mensualidad como $40, hermano. Nunca he visto que pague $40 por una casa, te cuento. Sí. Y no está mal la casita, ¿viste? Entonces vos ves ahí, hombre, que le está dando respuesta a la gente más vulnerable. Porque si no, el país estaría peor. Porque ya hay la gente golpeada. Y que tengas un Estado indolente que le vale pito la salud, que le vale pito la educación. Vos ves en la educación, tuvo un récord extraordinario esa matrícula de niños en la escuela. En la universidad, este fin de semana tuvimos una feria, 6.500 becas. Así con las becas que estaban en el Alfonso Velázquez. 6.500 becas se entregaron ahí. Yo fui a verlo por razones de la UIPA. Y extraordinario, pues. ¿Vos sabés lo que significa en dinero 6.500 becas? Cientos de miles de dólares. Si cada año de un muchacho en la universidad te puede costar $1.000, $1.200, $1.500, multiplicarlo por 5, sí, claro. ¿Cuánto es eso? No. Por chavalo. No. Multiplicarlo por las 6.500 becas que se dieron, aunque eran becas diferenciadas, habían becas completas. Sí, claro. Entonces, no se desatiende el sector social. Eso es parte de la economía creativa. Es también no desatender al sector social, o sea, la economía sostenible. Ganamos nosotros, vamos empujando la economía, pero también acordémonos de los trabajadores. Por lo que yo siempre hago un llamado para que no se burlen de los trabajadores, no se burlen de nosotros. Lo que hacemos grandes esfuerzos en esa mesa para llevar algo a los trabajadores. Se están burlando del trabajador y de sus trabajadores. Pero son los que no tienen trabajadores, hombre. Yo creo que no tienen, porque cualquier trabajador le debe decir... No tiene. Es que mira, la gente que esté en esta narrativa, a mí no me gusta hablar de estas cosas, sabes que no me gusta, pero ya me cansa, hermano. Medio Santulón, ¿verdad? No, Santulón no, pero es que me cansa ya ver gente que está dedicada a esto porque no trabaja. Sí. Porque si trabajara no les daría tiempo. Es que le pagan para eso, ese es su trabajo. O sea, de 8 a 5 pasan en eso. Sí, entonces digo yo, si pasan de 8 a 5 en esto, ¿cómo hacen para llevar la comida en su casa, hermano? No, y lo extraño es que fíjate parece que están recibiendo algún salario. Y lo extraño es que, pues que claro, pues sí, ahí debe ser bueno el salario. Nada es gratis. Ahora te voy a contar. Y lo raro de todo esto es que durante 12 años vino las cosas de una forma maravillosa. Sí. Ese anteojo era lindo. El anteojo era lindura. No sé. Yo veo, no sé, todavía tengo archivos yo de las reuniones. Sí, ¿verdad? Era un violín esa, o sea, es barbaridad. Pero vaya, sí, esa es la cosa, pues. Pero el pueblo no se... Mira, la gente no se equivoca. Sí. Eso es importante. Sí, claro. Más, y ojalá... Y está bien, estamos en un año preelectoral, yo siento un año preelectoral tranquilo, fíjate. Ojalá sigamos así, porque si empiezan con la narrativa equivocada, siguen afectando la economía, indudablemente era con esa narrativa nefasta, y por el otro lado es una narrativa muy equivocada, eso no suma votos. El que crea que con ese discursito de que todo está mal aquí, que nos estamos muriendo todos, y después ves, ¿me entendés? Aquí los viernes y los sábados. Todo full. Entonces la gente no se equivoca, y la gente del campo no se equivoca. La gente del campo nunca vota por alguno
que medio pelo, pues. Nobles arruinados, nobles arruinados. Sí, hombre, bueno, exacto. O crean que son nobles, pues, pero bueno. No es noble, la nobleza está en el pueblo trabajador. Así es, le agradezco. Y en el perdón, que mucho se les ha perdonado. Muchísimas gracias, Leonardo. Gracias, Alberto. Los mejores éxitos para toda la pequeña y mediana empresa, los emprendedores. Y usted inténtelo. No la piense mucho, inténtelo. Haga cumplir su sueño. Vamos a la pausa y ya regresamos.